En este mismo tono de seguirnos escuchando, de seguir escuchando las experiencias de personas que se han involucrado en este trabajo y en esta mesa que lleva por título Violencia Diaspórica, Cuerpos y Territorios, queremos invitar al padre Ismael Moreno, mejor conocido como el padre Melo, quien es director del equipo de reflexión, investigación y comunicación y de Radio Progreso, quien está conectado desde Honduras y a quien le agradecemos y le pedimos nos comparta sus reflexiones hasta por 20 minutos. Gracias, padre. Hola, mucho gusto. Les mando mi saludo y desde la distancia también mi abrazo. A mí lo primero que me llama la atención es el título que ustedes, es el título tan formidable que ustedes le han puesto a esta plática, a este intercambio, a esta tertulia que estamos teniendo, la violencia diaspórica. Yo, como soy una persona que tengo tan limitados conocimientos, nunca había escuchado esa expresión. Entonces, algo nuevo aprende uno en la vida. Pero me quiero yo referir a la expresión diáspora, porque es lo que está en la base del título y que le da pertenencia a la plática que estamos teniendo. Y es que este asunto de la diáspora, que tiene que ver, como ya sabemos, pues con la migración, con el éxodo, con la dispersión de nuestros pueblos, la diáspora no es un asunto solo porque las poblaciones, en este caso hondureñas o centroamericanas, se han ido hacia Estados Unidos, cruzando el territorio mexicano con todos los peligros y las consecuencias que eso ha tenido, y que ya lo ha dejado muy bien planteado las personas que me antecedieron, particularmente a Rosanelli, a quien quiero yo especialmente expresarle mi cariño y me alegro que esté ahí sentada tan formidablemente en ese sillón tan elegante. Sino que el asunto de la diáspora es una realidad en la que vive si estamos en diáspora, es decir, si estamos huyendo de nuestros territorios y nuestras vidas se separan, familiares que se separan y estamos con esa problemática, con ese fenómeno diaspórico, como le gusta a usted llamar, es porque en diáspora hemos vivido, estamos en diáspora, es decir, no es la conjunción de un pueblo, no es una pertenencia aceptada a una identidad nacional lo que nos caracteriza, sino que lo que nos caracteriza es la dispersión y la división. Y esto tiene que ver en el fondo, este asunto de la diáspora, tiene que ver con una sociedad atrapada por modelos productores de diáspora, es decir, productores de dispersión, productores de polarización. La polarización es probablemente el modelo más eximio de esto de la diáspora y de como consecuencia del modelo que tenemos en sociedades como las nuestras, como la mexicana, como la salvadoreña, en este caso también la hondureña. En el siglo pasado, aquí en Centroamérica, especialmente en las últimas 2 décadas, se intentó hacer frente a esa dispersión, a esa diáspora centroamericana a través de un proyecto político-militar. Resulta que se terminó eso con los acuerdos de paz que ya conocimos a finales de la década de los 80 y a comienzos de la década de los 90. Sin embargo, llevamos ya casi 3 décadas de un largo, difuso y complejo proceso centroamericano de búsqueda de alternativas y una transición que en los hechos
se ha convertido en una larga etapa de creciente inestabilidad. En esta etapa, se supone de etapa de paz, entre comillas, pues, es justamente cuando se ha dado la mayor diáspora centroamericana. Es cuando más expulsión de población se ha dado de territorios al interior de nuestros países, migración del campo a la ciudad, migración de un barrio a otro por amenazas de organizaciones violentas, de migración de un país a otro y particularmente la migración buscando hacia los Estados Unidos. En esta etapa en la que se quiso poner fin a la guerra es cuando más se ha impuesto el asunto de la diáspora, de la dispersión, de la conflictividad y de los riesgos para la sociedad de los pobres en Centroamérica. Se han intentado buscar respuestas a esto. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de buscar su propia respuesta, pero desde la perspectiva de su seguridad. Y por haber presentado propuestas desde la perspectiva de la seguridad, la dispersión, la diáspora, la conflictividad interna, en lugar de afrontarse, se ha profundizado. Yo lo que diría es que en las últimas décadas, las políticas del gobierno de los Estados Unidos tienen probablemente una de las más altas cuotas de responsabilidad para que se dé esta diáspora, que al final de cuentas, como muy bien lo dicen ustedes, es violencia. Es violencia porque se violenta la vida, las decisiones de los seres humanos. Pero también la población centroamericana que emigra, que está en diáspora, insisto, como dije hace unos momentos, también ha experimentado la dispersión en su propio territorio. Porque una persona, una familia, un grupo que emigra, por ejemplo, hacia Estados Unidos, que entra formalmente a esa diáspora que llaman ustedes, es porque ya en su propio territorio fue discriminado. Es porque ya en su territorio sufrió las consecuencias incluso de un racismo larvado. Porque la diáspora es el resultado de un modelo racista, de un modelo excluyente, de un modelo también clasista, pues clasista, e incluso un modelo sexista, patriarcal. Entonces, de manera que esa población que está en diáspora es porque es el resultado de un modelo productor de diáspora, es decir, productor de violencia, productor de exclusión, productor de discriminación. Yo creo que eso es lo que está en la base de todo esto. Y ahí es donde, desde nuestro punto de vista, tendríamos que situar en ese contexto pues, de diáspora como expresión de un modelo sistémico, productor, insisto, de diáspora, es donde hay que situar el fenómeno, por ejemplo, de la migración masiva o de las caravanas que llamamos en Honduras. Las caravanas que irrumpieron aquí en Honduras desde octubre del año pasado son una especie de terremoto devastador, un terremoto humano, un terremoto social, un terremoto político, que después de haber estado en silencio e incluso después de una migración silenciosa, incluso vergonzante, de una diáspora callada a lo largo de décadas, las caravanas irrumpen públicamente, incluso hasta como expresión de orgullo de la gente que dice, nos vamos porque aquí ya no hay lugar para nosotros. Es gente que está amenazada por el frío invierno, del hambre y del desempleo. Es una población desencantada de sus líderes y desesperanzada por la pérdida de oportunidades. Se organizan entonces en caravanas humanas de migrantes. Desafían el planeta entero, desafían a los poderes establecidos y a quienes conducen este mundo. Expresan esta caravana, el fenómeno de las caravanas, expresan el hartazgo de un sistema, insisto, productor de desigualdad, productor colectivo de riquezas, pero de acumulación infinita de esas riquezas en un reducido grupo de personas.
Las caravanas, esos éxodos, esa diáspora masiva de pueblos excluidos, dejaron su silencio, se deshicieron de sus paciencias históricas para mostrarnos que no hay nada posible en este mundo sin contar con ellos, sin esas juventudes y esas mujeres que después de haber perdido todo, ahora ya no tienen nada que perder, porque ya perdieron su paciencia, ya perdieron sus miedos y están decididos a romper con sus cadenas. Y se convierten, desde mi punto de vista, y este es mi deseo, pues, se convierten estas caravanas de migrantes, se convierten en el anticipo de la configuración de un mundo geopolítico y social distinto y posible, para que entonces cualquier lugar del mundo sea una casa abierta y no el modelo, la estructura cerrada que hemos tenido aquí en nuestros países, en donde quien emigra, como lo recordaba Rosanelli, sea por decisión o que encuentre un trozo de historia feliz para su vida. Entonces, insisto, yo creo que las caravanas, estas últimas, han roto con esa vergonzante decisión de emigrar a escondidas que ha marcado decenas de años para nuestra población. Y entonces emergen para estremecernos y estremecernos desde abajo. De algún modo, las caravanas son la irrupción de poblaciones enteras que han sufrido la experiencia ingrata y violenta de la diáspora como resultado de un modelo aquí. Y como que se rebelan, tal vez sin darse cuenta, pues sin ser tan conscientes, se rebelan. Y son ahora llamadas todas estas poblaciones a ser el alma de las luchas sociales. El alma de las luchas sociales, y por eso creo que es una convocatoria para los sectores eclesiásticos, para la academia, para los sectores políticos, para los grupos culturales, para que podamos decidirnos a bajarnos, como diría Alfredo Ferro, que está por ahí, a quien le mando, para interpretar desde las víctimas, es decir, desde estas impresionantes mayorías que se juntan en caravanas, para que podamos nosotros interpretar sus deseos, interpretar sus realidades y sus aspiraciones, y de esa manera contribuir a que estas poblaciones y las aspiraciones de estas poblaciones se canalicen hacia un orden nuevo, humano, con oportunidades y riesgos para todas las sociedades. Eso es lo que creo yo que está en el marco de esto. Y finalmente, porque no quiero yo aburrirles demasiado, déjenme decir dos cosas. Uno, tenemos de algún modo la confrontación entre dos visiones. Entre una primera visión que está simbolizada en los muros y en una segunda visión que está simbolizada en los puentes. Existen, desde mi punto de vista, dicho de una manera tranquila aquí con ustedes, existen dos muros complementarios entre sí. Son dos muros que se alimentan mutuamente. Un muro ampliamente conocido. Que es el muro de la frontera de Estados Unidos y México, como expresión de políticas imperiales racistas, discriminatorias, lo que hemos dicho. Ese muro nunca será inexpugnable mientras exista un segundo muro. Podemos decir, el primer muro es el muro de Trump, pues, para llamarle de algún modo. Pero ese muro de Trump no existiría y sería inexpugnable sin un segundo muro. Y es el que sostiene y consolida el modelo productor de diáspora, que es el que tenemos internamente, y que se basa en una íntima alianza entre una burocracia política permanentemente corrupta en alianza con las oligarquías y con las transnacionales. Es decir, burocracia política corrupta, oligarquías internacionales
que son los auténticos gobiernos centroamericanos. Lo demás es asunto de elecciones cada 4, 5 o 6 años. Alianza que a su vez cuenta con un triple respaldo. Las políticas del gobierno de los Estados Unidos, 1, 2, los militares y 3, el crimen organizado en sus diversas expresiones. El muro del norte, el muro entre Estados Unidos y México, nunca se derribará mientras no el productor de pobres y el productor de diáspora. Frente a eso tenemos entonces cómo hacerlo, construir puentes. Necesitamos levantar al menos 2 grandes puentes y con esto concluyo. El primer puente es el de un pacto social entre diversos sectores y liderazgos centroamericanos, no solamente hondureños, no solamente salvadoreños, no solamente guatemaltecos, sino un pacto social entre diversos sectores y liderazgos centroamericanos en torno a una propuesta de soberanía que articula institucionalidad del Estado con el liderazgo de sectores diversos de la sociedad. Y esto que voy a decir yo lo estoy repitiendo aquí en Centroamérica, pero nadie me para bola, nadie me hace caso. Porque dentro de 2 años, en el año 2021, aquí en Centroamérica vamos a conmemorar 200 años de la firma de la independencia de Centroamérica con respecto a España. Una firma de los criollos, de los peninsulares, de los gachupines, como dirían ustedes los mexicanos. Son 200 años. En esta firma de independencia, en el artículo introductorio se dice que se firme el acta de independencia para evitar que el pueblo se la tome por sus manos porque traería terribles consecuencias. Eso dice el artículo introductorio. Es decir, son 200 años que vamos a conmemorar de una soberanía impuesta por las élites. Y justamente 200 años, un bicentenario de un modelo productor de diáspora, productor de violencia, pues. Entonces, ¿cómo establecer un puente entre los países centroamericanos alrededor de trabajar una propuesta de soberanía desde los pueblos para romper con la diáspora? Un pacto social que repiense a los estados, que repiense la institucionalidad de la justicia, que repiense incluso los presupuestos nacionales, que tengan a la educación y a la salud y al empleo entre sus prioridades, disminuyendo drásticamente, por ejemplo, los rubros de defensa y seguridad y que podamos tener una política de impuestos, por ejemplo, para decirlo de una manera sencilla, en donde realmente la gente paga de acuerdo a sus ingresos. Ese es el primer puente, un pacto social. Y el segundo puente es de la solidaridad internacional. Aquí en Centroamérica, para romper con esa diáspora y este modelo productor de diáspora y violencia, necesitamos un puente de solidaridad, por ejemplo, entre las universidades de Estados Unidos, las universidades mexicanas, las universidades centroamericanas, para repensar un modelo alternativo de desarrollo que rompa con esos 200 años. Por eso le llamo yo trabajar una propuesta de soberanía 2021, de 200 años de un proceso de expoliación de las mayorías por una soberanía impuesta desde arriba, para que construyamos una soberanía en donde efectivamente lo entendamos como ejercer el poder desde la capacidad para producir bienestar entre todos y no solo bienestar para unos pocos. Estos puentes basados en el Pacto Social Centroamericano y el Pacto de Solidaridad entre los pueblos puede ser una tarea a diseñar con el liderazgo de diversas sociedades, particularmente, creo yo, el aporte de las universidades vinculados con las organizaciones sociales. Una tarea importante que yo dejo ahí porque si no pensamos y si no nos repensamos desde una visión más regional, más centroamericana, mexicana, estadounidense, incluso latinoamericana, en el caso centroamericano, aprovechando trabajar una propuesta, insisto, puesto que dentro de 2 años vamos a conmemorar esos 200 años de la firma de independencia, cómo hacer una propuesta de soberanía desde los pueblos, para que entonces podamos hacerle frente creativa y efectivamente a esa diáspora
que no se resuelve con parches, no se resuelve con pequeñas ayudas, que algunas veces hay que hacerlo, sino solo se resuelve si anteponemos y trabajamos tranquilamente, pero con precisión, una propuesta de modelo alternativo basado en la soberanía de los pueblos. Muchísimas gracias. Le agradecemos a... Ahí está. Le agradecemos... Bueno, le agradecemos muchísimo al padre Melo, como comúnmente se le conoce ahí en Honduras. Se quedan con nosotros, ¿verdad, padre? Para al ratito conversar con todas y todos. Ahora queremos pues invitar a esta conversación, a esta escucha, a este intercambio de experiencias a nuestro compañero Ángel Méndez de aquí de la Ibero, quien, como ustedes saben, desde que se propuso este espacio, pues pudiera compartirnos en este momento el saber de la teología, cómo desde las teologías, como desde estos saberes, como desde estas teologías que se quitan del lugar de la teología hegemónica, también nos pueden compartir una reflexión, un saber que agradecemos mucho que tengamos esta mañana. Ángel, por favor. Gracias, muchísimas gracias a ti, Carlos, a Rosanelli, a Carolina Mayet, al padre Melo. Quisiera responder con 3 puntos que espero que de alguna forma van a traer en conjunto a la mesa todos los temas que aquí se trataron o algunos de los temas más importantes que aquí se trataron y también dar alguna respuesta teológica. Y ahí está el primer punto, que yo como teólogo me encuentro ante la realidad de arrastrar o tener una historia de la teología que ha sido teología hegemónica, teología que está indispuesta a escuchar y una teología que más bien le dice a la gente, ¿no? Es una teología condescendiente. Aquí más bien lo que quiero decir es que mi postura como teólogo es primero desde la escucha y por eso es que es tan importante primero escuchar y después poder hacer una reflexión teológica. No es venir a teologizar a lo que se ha dicho, imponer categorías teológicas, sino más bien ver qué hay de estas realidades que nos han presentado nuestras compañeras, nuestros compañeros. ¿Qué hay de eso que pueda ampliar al pensamiento teológico, que pueda incluso retar al pensamiento teológico? Entonces, por teología yo entiendo una teología de escucha, una teología que aprende y una teología que dialoga. Eso es lo que quiero decir, una teología de tipo crítico. Y aquí es donde yo veo que el punto teológico que nos une en este tema de conversación es que hablamos desde la teología de un Dios migrante. La primera migración de Dios se da desde su propia divinidad. ¿Qué necesidad tenía Dios de crear toda la creación? Entonces ahí hay como este desbordamiento de un deseo de Dios, un Dios que desea intimar con la creación y por lo tanto se historiza. Ahí hay un primer migración en Dios, un Dios que no se queda en su trono, en su trascendencia, sino que entra en el mundo de la inmanencia y se historiza. Un Dios no solamente que se historiza, sino que más radicalmente en Jesucristo se encarna, se hace uno con nuestra carne. Han hablado acerca de hacerse uno con nosotros, que está en Jesucristo también del lado de los crucificados, que está del lado de las víctimas. Y un Dios también que nos enseña que nuestra vida como seres humanos es una vida de migrantes. Somos migrantes, estamos en una constante migración desde nuestras células, desde nuestros cuerpos mismos, hasta nuestras propias vidas. Vamos caminando en esta vida y desde el punto de vista teológico somos peregrinos hacia el escatón, hacia una final consumación de los tiempos,
donde todos seremos un solo cuerpo. Entonces ahí también vemos teológicamente cómo es que hay un aspecto positivo, un aspecto divinizante, deificante acerca de la peregrinación, de que todos somos migrantes y que todos tenemos que salir desde estos estados de precariedad, de infrahumanidad, por el Dios que se hace humano, por el Dios que se encarna. Este es un primer punto. Un segundo punto consiste en, desde la teología, en abrir los ojos a entender las causas de la migración y buscar sus soluciones. Aquí vimos algunos de los puntos y las causas de la migración. Una causa es económica, las grandes diferencias que hay económicas entre pobres y ricos, es abismal la diferencia que hay sobre todo en Latinoamérica y en nuestros pueblos. Otras razones de la migración también son políticas. Muchos de las personas que salen de sus países de manera forzada es porque están escapando, son activistas sociales, son defensores de la tierra, son gente que está protestando en contra de un gobierno que favorece al narco y que favorece a la muerte, un narco gobierno y un necro gobierno. Esta masacre del gobierno que ha tenido y continúa teniendo estas técnicas de crueldad y que son absolutamente brutales, de las que ya hablaron nuestras compañeras. Otra razón de las y causas de la migración es la discriminación. No olvidemos también que hay causas no solamente económicas y políticas, sino también sociales. Muchas de los migrantes son mujeres, entonces tiene rostro de mujer también. Otros migrantes también son de la diversidad sexual. Muchas personas que son perseguidas por su condición, por su orientación, por sus propios cuerpos. No solamente lesbianas, gays, bisexuales, pero también personas transgénero. Entonces, muchos de los migrantes son porque no son aceptados y son perseguidos en sus propios países, en sus propias culturas, en sus propias sociedades. Entonces hay también una discriminación sexogenérica. Hay también una discriminación que obliga a las personas a salir, que tiene que ver con una discriminación religiosa. En países latinoamericanos donde existen tantos fundamentalismos, donde existen sistemas totalitarios que discriminan y que precarizan la vida de las otras personas, también hay una persecución religiosa, sobre todo en religiones heteropatriarcales. Nosotros en Latinoamérica sufrimos de una iglesia o de iglesias machistas y de iglesias homofóbicas, transfóbicas. Entonces también el sistema heteropatriarcal de las iglesias obliga a las personas también a transitar, a buscar otra posibilidad. Y otra razón también es étnica, racial. Nuestras comunidades originarios, nuestros pueblos originarios han sido los que sistemáticamente desde la colonización hasta la nueva colonización que tenemos por el neoliberalismo, por la globalización, también son desterritorializados. Ellos se les obliga y se les quita a sus propias tierras y salen a buscar otra tierra también. Y hay otras razones que no se mencionaron aquí, que tiene que ver con razones ecológicas, que vivimos en una casa común y sin embargo todos los cambios climáticos, todos los desastres que hay en los diferentes ecosistemas obligan también a los agricultores, a las personas que viven de la tierra, a las personas que están huyendo de los grandes desastres climáticos, también obligan a migrar. La seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Esto también, el hecho de que hay grandes catástrofes y problemas climáticos ha creado un problema de hambre y entonces también muchas personas buscan una seguridad alimentaria. Esto tiene que ver ecológico con una biopolítica también de cómo estamos tratando a nuestras personas en nuestros países latinoamericanos. Ante esto es importante hablar con la verdad, buscar la verdad, como decía Rosanelli, buscar la justicia,
pero también buscar reparación de daños, buscar el buen vivir, el bien común y la soberanía de los pueblos, como se ha mencionado. Y finalmente, un tercer punto que quisiera yo subrayar aquí es que los cuerpos importan. Este tema es de los cuerpos diaspóricos. Hay unos cuerpos que importan más que otros. Y en un sistema heteropatriarcal hay cuerpos que son empobrecidos, que son abyectos, que son basurizados por su color de piel, por su género, por su sexualidad, por su condición migratoria, porque son defensores de derechos humanos y de la tierra, porque son pobres, porque son cuerpos con hambre, porque son cuerpos precarizados, cuerpos que son desaparecidos también. Entonces los cuerpos importan para la teología. Y recuerden que Dios va más allá de todas las fronteras, de todos los muros, tanto internos como externos, tanto materiales como simbólicos. El cuerpo también de Jesús fue un cuerpo desaparecido en un lapso de su historia. Y lo buscaban. ¿Dónde está mi Jesús?, preguntaban. ¿Dónde está mi Jesús? Así también las madres, los padres, las abuelas preguntan, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde están estos cuerpos de los desaparecidos? Ante eso, la teología tiene que buscar y encontrar al resucitado en la solidaridad de las personas, de las madres, de los jóvenes, de los activistas. Se requieren entonces acciones rizomáticas, como ya mencionaron, desde la raíz, a partir del vínculo, del afecto, a partir de la hospitalidad, que es el cuidado mutuo, a partir de la comensalidad. Ahí está el sentido eucarístico que va más allá de las fronteras, que va más allá de los muros, el sentido de la comensalidad, de incluir a aquellos que no son invitados a la mesa. ¿Quiénes son los que no son invitados a la mesa? ¿Y cómo crear una mesa de la comensalidad? Políticas de las cosas pequeñas, como lo hacen las patronas, por ejemplo, ¿no? Que no en las metanarrativas, no en las grandes acciones, sino en las acciones de la vida cotidiana, dan de comer a los migrantes que pasan por esta tierra. Se trata entonces de una teología de la resistencia, de una teología que es decolonial, y eso es muy difícil dentro de la teología porque ha sido perpetuamente colonizada, y una teología de la transformación para encontrar verdaderos cambios que sean efectivos para todas, para todos, para todes. Gracias.